Tomad, comed y bebed. Así se llama el tema de hoy, los mandamientos de Jesús. Tomad, comed y bebed. De las cualidades del carácter que el Señor quiere desarrollar a nosotros es ayudarnos a ser minuciosos en el estudio de nosotros mismos. Ahorita voy a explicar porque al final vas a ver a qué me refiero con minuciosidad. Y a que no seamos insuficientes, a que no seamos faltos en lo que nos toca hacer. Que en realidad seamos muy escrupulosos al estar analizando nuestra vida. Que el pecado no nos gane para hacer, que se nos haga fácil ya pecar. Es cuestión de todos los días, lo hace todo el mundo. Que en realidad seamos exigentes con nosotros mismos. ¿Sí? Voy a leer Corintios. En Mateo 26, del 26 al 30 viene esta parte, pero Corintios la está añadiendo, entonces decidí a última hora leer solamente Corintios porque ahí viene esa parte. Primera de Corintios es una parte donde Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y les está haciendo una exhortación sobre la Santa Cena, sobre el sacramento de la comunión, lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar. Señor, necesitamos que hoy tu Espíritu Santo nos dirija y nos hable para que podamos entender y valorar la razón por la que hacemos, Señor, esta ceremonia. Ayúdanos, Señor, para de una manera práctica poderlo ver y que eso nos motive para hacerlo cada vez, Señor, de una manera correcta. Aquí estamos. Dirígenos, por favor, tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La idea de estos dos sermones, el pasado y este, además de forjar el carácter de Jesús en nosotros, como lo hemos estado viendo, con esta cualidad de ser minuciosos en el examen de nosotros mismos, es también ponernos un poquito alertas de por qué hacemos esta vida de iglesia y por qué tenemos algunas tradiciones o algunos ritos, le llamaría algo, pero que no son vanos y no tienen solamente por cumplir con una parte de la religión, sino en realidad tienen un lugar especial y una razón de ser que Dios lo ha puesto en nosotros. A estas dos acciones, el bautismo que hicimos la semana pasada y lo que vamos a celebrar hoy, la comunión, le llamamos sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Te voy a leer una definición de sacramento, va a aparecer en la pantalla si la quieres estar leyendo ahí. Un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo en su iglesia para significar y sellar y aplicar a aquellos que están dentro del pacto de gracia. ¿Qué es lo que aplica? Los beneficios de su obra mediadora
para fortalecer y acrecentar la fe y motivarnos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y la comunión el uno con el otro, y para distinguirnos de los que están fuera de este pacto de gracia. Algo importante es algo que Jesús instituyó. Yo sé que en algunos otros lugares se consideran otras cosas como sacramentos, ¿sí? Y creo que mientras lo hagas para Dios son cosas buenas, pero el tal como un sacramento, el hecho de lo que lo hace un sacramento es que fue instituido por Jesús. Fue algo que Él hizo, y ese sacramento significa revelar algo de lo que Él hizo para aplicarlo a nosotros. Por eso es importante distinguir entre aquellas cosas que sí son sacramentos y las que son buenos ritos o buenas tradiciones, pero en realidad no son algo instituido por Jesús. No es un sacramento que esté reflejando su obra y que esté implicando a nosotros el beneficio de su obra para nosotros. ¿Sí me expliqué con eso? Espero no haberme revuelto. Creemos que en la Biblia Jesús instituyó dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Así es que básicamente el sacramento es un signo externo, algo que se hace físicamente y se usa para que tenga una gracia interna, para que revele una gracia interna, una gracia espiritual. En el bautismo el signo es el agua que se derrama sobre nosotros. La base espiritual o la gracia es que tenemos la oportunidad de llamarnos hijos de Dios, de sabernos limpios de nuestro pecado, de ser ahora parte de la familia de Dios, adoptados por Él, de ser partícipes de su resurrección, porque ahora hemos sido vestidos con su espíritu. Me gustó mucho una vez que el pastor de aquí de UPC, Matt Ryman, estaba explicando cómo cuando Jesús se bautizó en el río Jordán, de alguna manera cuando le estaban derramando el agua sobre él, él se estaba invistiendo de nosotros. Es decir, él sin ser pecador, porque ahí inicia su ministerio, él sin ser pecador estaba recibiendo toda nuestra vestimenta de pecado. Al ser, no sé si tú lo imaginas, cuando va cayendo el agua, empieza él a vestirse de pecado. Él sin ser pecador, se le impone nuestro pecado. Cuando nosotros nos bautizamos y el agua empieza a caer sobre nosotros, que representa su sangre, nuestro vestido de pecado empieza a ser transformado por su vestido de gloria. Y eso es lo que representa el bautismo. A él significaba de alguna manera hacerlo semejante a nosotros para que pudiera representarnos en la cruz. Para nosotros significaba o significa el parecernos a él. Claro que cuando él dice tiene que cumplirse la ley, también habla de que su ministerio como rey también iniciaba. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, y él como rey estaba siendo ungido como rey con el bautismo. Y también su ministerio profético, él como profeta o como sacerdote, cuando Moisés ungió a Aarón, él también estaba siendo ungido de esa manera Jesús, ¿sí? Pero también estaba siendo ungido como el Mesías. Cuando los muertos tenían que embalsamarlos o tenían que derramarles especies para que duraran un poco más por el olor, él estaba recibiendo eso, como diciendo, estoy cargando con la consecuencia del pecado, que es la muerte. Por eso estaba siendo él bautizado ese día. Celebramos un bautismo la semana pasada haciendo referencia a todo lo que hemos hablado. Hoy vamos a celebrar este segundo sacramento, la Santa Cena o la comunión o la mesa del Señor, como algunos le llaman. ¿Qué es la Santa Cena? Te voy a leer también una descripción, aunque nada más vienen dos cosas en la pantalla. La Santa Cena es un sacramento, que ya definimos, en el cual se da pan y vino, se comparte pan y vino, conforme a lo que Jesús ordenó, y eso simboliza su muerte. Cuando él parte el pan simboliza su muerte. Los que participamos de eso somos alimentados espiritualmente de su enseñanza, de su persona,
el pan no es su cuerpo, está representando su cuerpo, pero nos alimentamos espiritualmente de su cuerpo, de su sangre, y eso nos edifica nuestras vidas. Eso marca tu vida. Si lo haces dignamente y conscientemente, eso te da conciencia de lo que Él hizo por ti. Entonces la comunión o la Santa Cena es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo que algún día fue partido y derramado por nosotros para que nosotros podamos ser nutridos espiritualmente, animados y esforzados para seguir adelante creyendo en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Si conoces un poco de esto, vas a saber que esta ceremonia es un reflejo de la Pascua. La Pascua fue instituida cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios escuchó su clamor y mandó un libertador, Moisés. Y después de mandar 9 plagas para poder mostrar a Faraón quién era el Dios de Israel, le dice al pueblo de Israel: prepárense porque mañana van a salir. Pero tienen que hacer una cosa, porque viene la 10ª plaga o la 10ª señal del poder de Dios. Tienen que matar un cordero, pintar con su sangre en las ventanas y en las puertas, porque en la noche va a pasar el ángel de muerte y va a matar a todos los primogénitos. Los israelitas hicieron eso y se escuchó un grito de dolor en Egipto cuando todos los hijos primogénitos, tanto de hombres como de animales, murieron, y todos los primogénitos en Israel vivieron, porque el ángel pasó. Pascua significa pasar, en inglés es Passover, pasó por arriba. No les tocó. Seguramente para los 30, 33 años de Jesús, que estaba celebrando esta cena con sus discípulos, él ya había celebrado varias veces, 30 o 33 veces con su familia, la Pascua del Señor. Pero seguramente esta iba a ser algo diferente. Jesús dijo: no voy a volver a tomar de este vino hasta que no venga en gloria por ustedes. Así es que cuando Jesús está celebrando esta Pascua con sus discípulos, cuando Él está partiendo el pan y compartiendo con ellos el vino, que les dice: es mi cuerpo y es mi sangre, estaba poniendo en la mente de sus discípulos, saben que hoy la Pascua toma otro significado. La Pascua ya no es que ustedes recuerden, no es que lo olviden, pero que tengan esa referencia. Ya no estamos volteando para atrás a decir: mira lo que hizo Moisés y mira lo que hizo Dios con Israel. Ahora sus ojos van a voltear y me van a ver a mí. Es decir, cada vez que celebren esa ceremonia y quieran recordar el cordero va a tener una imagen de un hombre, y ese hombre voy a ser yo. En la cruz del Calvario, derramando mi sangre por ustedes. Jesús les dice unas palabras especiales: hagan esto en memoria de mí. Y Jesús lo que está haciendo es tomar todavía la imagen de la Pascua para seguir manteniendo ese mandamiento que Dios le había dado al pueblo, porque era un mandamiento: vas a celebrar la Pascua una vez al año. No es opcional, es un mandamiento, pero le está dando un nuevo sentido a ese mandamiento. Ahora ya no vas a recordar a Moisés, al Cordero. Y digo, no es porque te vas a olvidar de ellos, es parte de lo que representa, pero siempre que lo recuerdes a ellos, me vas a recordar a mí, porque yo soy ese Cordero que fue inmolado. Por la fe que ellos tuvieron en la promesa de Dios, de que si ellos pintaban esas puertas y esas ventanas, ellos no iban a morir, es la misma fe que te estoy pidiendo que pongas ahora en mí, para que tú sepas que tú no vas a morir. Es lo que Jesús les está diciendo. 2 preguntas cuando pensamos en esa frase: haced esto en memoria de mí. ¿A qué se referiría Cristo cuando dijo esas palabras? ¿Y qué implicaciones tienen esas palabras el día de hoy para nosotros?
¿A qué se refería Cristo? Ya lo estuve explicando un poquito. Voy a leer los pasajes en Éxodo, de donde Jesús retoma esas palabras. Éxodo capítulo 12, versículo 13, cuando están instituyendo la Pascua. La sangre os será por señal, ya les dijo que mataran al cordero, que pintaran las puertas y las ventanas. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, es decir, continuamente. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dios le mandó a su pueblo que siempre hicieran eso. El pueblo de Israel lo hacía una vez al año. Para nosotros sigue siendo ese mandamiento. Tenemos que celebrar lo que es la Pascua. Ahorita vamos a hablar de eso. Capítulo 13, versículo 8. No solamente lo celebras, sino esta viene la aplicación para ellos. Lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Mato un animalito primogénito para poder pagar por mi hijo. Pues el papá le está diciendo: estoy matando a este corderito para no matarte a ti. Cuando ahora los discípulos están recibiendo eso, tenían que haber ido a conseguir un cordero, tenían que haber hecho todo eso. Ahora Jesús les va a decir: ya no más muerte de animalitos, porque yo estoy muriendo por ustedes ahora. El verdadero sacrificio. Así es que el hecho de celebrar la Santa Cena, lo que vamos a hacer hoy, no es una tradición, no es una religiosidad, no es un rito que hacemos para vernos más santos, para vernos más espirituales, para cumplir con esos requisitos que la religión nos pide. Lo que vamos a hacer hoy es obedecer a Dios, celebrando un mandamiento que Él nos dio, ya no a la manera como lo hizo Moisés, ahora en la manera como Cristo nos dijo: vas a tomar el pan, vas a tomar el vino y me vas a recordar a mí. El pueblo de Israel lo hacía una vez al año. Hoy en día hay gente que lo hace una vez al mes, una vez cada semana. Seguramente habrá gente que lo hace una vez cada día. Creo que no es importante la periodicidad con que lo hagas, sino que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Mi concepto personal es: ¿por qué Dios le decía hazlo una vez al año? Porque si se los pidiera cada semana, si así después de varios siglos Él ya estaba hastiado de sus sacrificios porque olvidaron el significado, si lo hubieran hecho una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, más rápido se hubieran acostumbrado a hacerlo. Qué bueno que se haga regularmente, qué bueno que lo hagas cuando quieras hacerlo, pero tenemos que aprender a que no importa si lo hacemos una vez al mes, a la semana o al día, vamos a hacerlo de una manera correcta.
Si tú crees que en tu naturaleza tiendes a acostumbrarte de las cosas, como dice por ahí un dicho, uno se acostumbra muy rápido a lo bueno. Y después de un tiempo, quieres otra cosa mejor. ¿Sabes? Esto es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Otro dicho dice, de lo bueno poco. Lo hacemos una vez al mes. Espero que eso sea lo suficientemente poco para que lo valoremos. No estoy diciendo otra vez que hacerlo todos los días o cada semana sea malo. Cada quien lo decide. Pero si aquí hemos decidido hacerlo así, aprendamos a valorarlo. Porque esto es algo muy, 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 muy bueno. Jesús entonces les decía, hagan esto en memoria de mí, para que los discípulos recordaran relacionaran ese hecho de Israel en el tiempo antiguo ahora con Él. Cristo, el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios inmolado para sacrificio de nuestros pecados. ¿Sabes que delante de la mente de Dios, y lo puedo decir así, del decreto de Dios, Cristo ni siquiera fue inmolado hace 2000 años, ni en esa representación de Moisés? Apocalipsis 13:8 no lo puse en la pantalla, pero dice que en aquel día, cuando Cristo vaya a venir, todos los habitantes de la tierra que adoran a la bestia y van a estar adorándola, dice, no van a estar escritos en el libro del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Imagínate la representación que esto tiene. Estamos celebrando hoy que Cristo fue crucificado no solo hace 2000 años, ni representado hace 5000 años. No fui muy atrás, 5000 años, ¿verdad? Bueno, con Moisés no recuerdo cuánto. 2000 años más para atrás. Sino que esto es algo que Dios había decretado aún antes de formarnos a ti y a mí. Aún antes de formar a Adán y Eva. Hace varios miles de años. La Santa Cena, la comunión, ratifica hoy nuestra fe en ese Dios único y poderoso que tenemos. Que desde antes de habernos hecho ya había preparado el camino para que estuviéramos con Él. Porque Él sabía que después de crearnos, nos iba a hacer tan perfectos y nos iba a dar esa libertad que podíamos tener, que lo íbamos a negar. Porque íbamos a querer ser como Él. Y Él, preveyendo todo eso, ya había dicho, no porque supiera que eso iba a pasar y se libre de las manos, más bien porque Él lo había decretado de esa manera que sucediera. Les voy a preparar el camino para que regresen a mí. Y les voy a ayudar para que no lo olviden. Los voy a preparar para que tengan una visión futura de lo que va a ser, y los voy a preparar para que tengan una visión posterior de lo que sucedió para ellos. Para el pueblo de Israel y los profetas, Jesús estaba al futuro. Para nosotros está en el pasado. Eso es lo que Jesús tenía en mente cuando les estaba diciendo a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Recuérdenlo constantemente, recuerden lo que yo hice y estoy haciendo o voy a hacer en ese momento por ustedes. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros el que Él nos diga, hazlo en memoria de mí? En ese pasaje de Corintios, por lo menos hay 3 implicaciones adicionales al recordatorio de que nos está diciendo. La primera es la proclamación. Al igual que en el pueblo antiguo, la celebración tiene la finalidad de que en el futuro se proclame. Por eso ahorita que leíamos Éxodo 13, dice, cuando tu hijo te pregunte, le vas a decir, esto fue lo que sucedió. Le vas a proclamar. Por esto creemos en Dios, por lo que Él hizo, cuando estamos celebrando esto. En el versículo 26 de Primera de Corintios 11, dice, así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Para nosotros es un recordatorio de cómo Él nos limpia, de cómo Él nos libera de la condenación del pecado, de cómo Él nos adopta como sus hijos, de cómo Él derramó su sangre para redimirnos. Es un recordatorio para nosotros, pero tiene que ser una motivación para predicarlo, para hablarle a aquellos que todavía no han sido salvos. Este pasaje de Pablo de Corintios entonces le está diciendo, acuérdense, pero no se lo queden. Salgan de aquí y proclámenlo. ¿Cuándo vamos a dejar de proclamarlo? El mismo pasaje te lo dice. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No vamos a dejar de celebrar este sacramento, o no podemos dejar de hacerlo, no debemos dejar de hacerlo. No vamos a dejar de recordar a Cristo lo que hizo, ni vamos a dejar de proclamar a Cristo lo que Él hizo, hasta que Él venga. No sé si habías pensado en eso, pero si lo piensas ahora, te da una perspectiva de que, a menos de que Él venga mañana, nos queda todavía algo por hacer. Algunos teólogos dicen, todavía falta para que Cristo venga. Esperamos que no tanto. Pero lo que falte o lo que no falte, tenemos que estar con eso en la mente. Tenemos que compartir y proclamar lo que Jesús hizo por ti y por mí, por sus discípulos, por el pueblo de Israel. Murió en la cruz para perdonarnos, para lavarnos, para limpiarnos. Una segunda implicación, sanidad, tanto física como espiritual. En el versículo 29 de Corintios 11 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen. Puedes verlo físicamente o espiritualmente. Espiritualmente hay muchos enfermos, que su espíritu está débil y no pueden soportar las tentaciones ni pueden pasar las pruebas, están desforzados. Algunos hasta pudiéramos decir que su espíritu está muerto, o sea, no hay reacción alguna cuando Dios está haciendo algo en sus vidas. Necesitan ser resucitados nuevamente en su espíritu para poder ver a Dios lo que está haciendo en ellos. Pero también lo está diciendo físicamente. Cuando el espíritu está muerto en nosotros, no hay motivación, no hay pasión. Cuando estamos débiles no hay ganas de hacer algo. Hay gente que dice que está vivo físicamente pero muerto en su interior. ¿Sabes? Lo que le da vida a esto no solamente es el corazoncito palpando ni los pulmones respirando. Lo que le da vida a esto es el espíritu que Dios puso en nosotros. Cuando Dios creó a Adán, dice que lo formó y sopló en él aliento de vida. Y no es que le dio oxígeno, es que le dio un espíritu que le dio vida. Cuando nuestro espíritu está triste, debilitado, cuando está muerto, el cuerpo más empieza a sentirse débil, triste y va muriéndose cada día, cada día. El celebrar esto es oxígeno puro para nosotros. Es revitalizar nuestro espíritu. Es recordar que lo que estamos viviendo, aunque son tiempos difíciles y cada época para cada persona son tiempos difíciles, no es el fin para nuestras vidas. Hay algo que estamos esperando. Por eso Él vino y por eso Él nos dejó esto. Cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto, estaban dejando una vida bastante difícil y Dios les estaba dando una promesa de una mejor vida. Ellos de alguna manera sabían que tenían que vivir un cierto tiempo para llegar a ese lugar, que hubieran sido 40 días, pero por su pecado fueron 40 años. Pero cuando Moisés estaba haciendo es estarles dando una nueva esperanza, vamos a ser libres otra vez.
revitalizaba el espíritu y le daba fuerzas y nos daba vida. Cuando Jesús estaba haciendo esto con sus discípulos, era después de haber vivido otra vez esclavizados en esa mente de esperar al Mesías y esperar al Mesías y la opresión romana y todo lo que ellos estaban viviendo. Jesús les estaba diciendo, viene la libertad verdadera. Y eso animó tanto a los discípulos, a los apóstoles, y les dio tanta vida que estuvieron dispuestos literalmente a morir por Él. Y no de una manera sencilla. No como tal vez hoy matan a algunos dándoles un balazo en la cabeza, a algunos cristianos. Aquí era despedazándolos vivos. Ahí es cuando entra el punto de que Jesús dijo, cosas mayores que yo harán. Espero que esto no se malinterprete. Solamente estoy queriendo dar énfasis a lo que Jesús dijo. Jesús fue sufriendo 3 horas, 4 horas desde la madrugada que lo tuvieron, y permitió de alguna manera que algunos de sus discípulos pasaran algo bien similar. Dice la historia que uno de ellos fue aserrado vivo. Y lo pudo soportar sin negar a Dios. A eso me refiero con que el Espíritu nos revitaliza. Y cuando celebramos la comunión, te estás nutriendo de su persona, de su poder. Estoy dándole un poquito de vueltas a eso, pero espero solamente estar reafirmando la idea de que no venimos a hacer esto por hacerlo. Y que tomes una conciencia de la proclamación que esto implica. Si alguien nos está viendo en internet y todavía no conoce a Jesús, el que hagamos esto debe ser un testimonio para esa persona. Y si tú platicas con alguien, hoy celebré la comunión en mi iglesia, no es para decirle, hoy hicimos un rito bonito en la iglesia, o hoy el rito estuvo medio raro, medio feo. Es decirle, hoy recordamos. Y al tú decirle a esa persona, recordamos, le estás proclamando que Cristo vive. Aunque murió por nosotros, hoy vive. Para poder lograr esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La tercera implicación para nosotros, además de proclamar y además de sanidad, implica examinarnos a nosotros mismos. Para poder proclamarlo y para poder estar sanos, tenemos que examinarnos. Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La exhortación del apóstol Pablo es a que mantengamos una disciplina constante de examinarnos periódicamente, estar a cuentas con Dios, recordando lo que Jesús hizo. El Evangelio, alguna vez lo dijimos, lo estábamos viendo el viernes en casa de Gustavo en un estudio. El Evangelio no es el ABC para iniciar la vida. El Evangelio es el abecedario de la vida. Es de que naces a que mueres. Así es que tienes que estarte constantemente enfrentando al Evangelio que te ayude a examinarte, a recordar, a visualizar, para que siempre estés con Jesús en tu mente, en tu corazón. Pablo lo decía en Filipenses, tampoco viene en la pantalla, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre, en esto pensar. A los romanos les decía, transforma tu mente, renueva tu mente, renueva tu manera de pensar. No es con lo nuevo que está saliendo hoy en día. Es transforma tu mente a la manera en la que Cristo piensa, a la manera en la que Cristo razona. Y Jesús siempre lo hacía con la palabra de Dios, con su palabra. Para él el Antiguo Testamento que le daba una aplicación, para nosotros los dos. El no hacerlo, el no examinarnos a nosotros mismos,
nos empieza a dar una vida muy light, muy... hay una palabra que se me fue de la boca. Muy permisiva. Empezamos a valorar no tanto la santidad de Dios, sino el pecado no es tan malo. Hay cosas que Dios no se va a fijar en eso. Dios no se va a ofender por eso. Si no puedo vivir de una manera con la persona con la que estoy pecando contra Dios porque nada más me estoy peleando y estoy ofendiéndola y estoy pensando mal de ella, mejor la dejo y me consigo otra con la que sí piense bien. Y pareciera muy normal, pareciera que es muy bueno, sin embargo te llevaste entre las patas, así decimos en México, el compromiso que hiciste con Dios a través de esa persona. Pero como tú no te sientes bien con ella, buscas algo donde tú te sientas bien. O sea, lo importante es que tú te sientas bien. Y eso está desvalorando en realidad la santidad de Dios y haciendo el pecado más light, más fácil de vivirlo. Cuando uno se examina a través de la palabra, no puedes evitar corregir tus malas acciones, confesar tus pecados y redireccionar tu vida conforme a la obediencia de Jesús. Y eso te mantiene en la perspectiva correcta constantemente. Celebramos este sacramento entonces para recordar a Jesús, pero también para proclamarlo, para estar sanos. Y para hacer eso tenemos que tener la disciplina de autoexaminarnos constantemente, para poder vivir nuestras vidas agradables y útiles delante de Dios. Agradables digo de que para Él nuestra ofrenda de vida sea un olor grato. Y útiles para que Él nos pueda utilizar. Él puede usar piedras, claro, no tiene ningún problema, ¿verdad? Pero Él nos ha dado la responsabilidad. Me gusta cuando Joseph siempre menciona en la clase de escuela dominical estas dos partes. Es que Dios ha hecho todo, pero nos da una responsabilidad para hacer. Hay que mediar entre no dejar que pues Él ya hizo todo y para qué me preocupo. Él nos ha dado una responsabilidad para hacer. El Señor algún día nos va a juzgar, dice su palabra, pero no nos va a condenar. Porque hemos creído en Él y porque hemos vivido nuestra vida demostrando que creemos en Él. Nos hemos autoexaminado y vamos santificando nuestra vida con el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, y vamos trabajando en eso para parecernos cada día más a Él. Así es que hoy vamos a celebrar este sacramento y espero que cuando lo hacemos en memoria de Él puedas tener en mente todo lo que hemos hablado. Recuerda lo que Jesús hizo. Prepárate para hablarlo a otros. Recibe la sanidad que Él te da, la nutrición que Él te da con lo que estamos haciendo. Y disciplínate a autoexaminarte todos los días para que nunca nos desviemos del camino correcto. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de celebrar hoy este sacramento. Y todo lo que hemos hablado de Él, Señor, el día de hoy, que tu Santo Espíritu mantenga lo que es importante, lo que vale la pena en nuestra mente y corazón, y que quite todo aquello, Señor, que estaba de más o que no va a ayudar, Señor, a recordar ni a mantener nuestra conciencia correcta en esto. Así es que tu Santo Espíritu guarde y mantenga tu palabra en nosotros, Señor, para que cada vez que celebremos este sacramento, cada vez que veamos que otros lo están celebrando, recordemos lo que tú hiciste. Estemos motivados, Señor, para platicarlo con otros, para proclamarlo a otros.
para que sintamos, Señor, esa sanidad, esa salud, esa vitalidad que tú nos das a través de este símbolo, de este sello, de esta obra meramente física, pero que representa lo que tú estás obrando espiritualmente en nuestras vidas. Es tú, Jesús, dándonos tu cuerpo, tu sangre, nueva vida. Ayúdanos a recordar, Señor, ese pasaje que dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede producir fruto. De alguna manera, si no te comemos espiritualmente, Señor, representando tu cuerpo partido, tu muerte, si no te comemos con esa conciencia, no habrá fruto en nosotros. Pero si tenemos la conciencia de que tú moriste para entrar en nosotros, Señor, tú nos darás vida, sanidad, fortaleza. Señor, ayúdanos a tener una disciplina constante de examinarnos. Señor, y no solo de decir si algo está bien o mal, sino también tener la disciplina de corregir lo que está mal y de seguir avanzando en lo que esté bien. Que esto sirva de ejemplo para otros también. Así es que aquí está tu pueblo el día de hoy, Señor. Aquí está tu pueblo. Bendecimos estos elementos que vamos a comer. Este pan y este jugo de uva. Señor, que hoy su uso natural de alimentar el cuerpo sea transformado por ese alimento espiritual, para que nuestro espíritu sea nutrido en ti, Señor. Así es que bendecimos estos elementos en tu nombre, para que eso sea una realidad en nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, lo ponemos delante de ti, Señor. Y antes de terminar este tiempo de oración, queremos volver a hacer algo que ya hicimos, pero tal vez es necesario. No queremos presentarnos a tu mesa, Señor, sin haber